Mariana Galarza, secretaria general de SUTEBA, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, comienza a sentirse el comentario del gobierno nacional, el gobierno provincial, de querer empezar unas clases presenciales, quizás no como estamos acostumbrados, de otra forma distinta, pero bueno, sí con la presencia de chicos en las aulas. Y bueno, queríamos conversar con vos, a ver qué opinión tenés sobre este tema. Y qué nos podés aportar también, ¿no? Sí, bueno, gracias primero por la invitación. Sí, la realidad es que ya se viene trabajando desde el año 2020, ya desde el último trimestre, desde el año 2020, donde el Consejo Federal, de Educación ya planteó los protocolos para comenzar a diagramar lo que sería la presencialidad en cuanto estén dadas las condiciones. Durante el 2020 poco se pudo hacer al respecto, pero sí todas las intenciones están puestas para que durante este año 2021 se comience lo que sería el ciclo lectivo, que según el calendario escolar sería a partir del 1 de marzo, con presencialidad de los estudiantes y de los docentes al interior de las instituciones educativas. A su vez, cada jurisdicción, digamos, cada provincia tiene una norma en la que establece cómo sería esa presencialidad en las instituciones, ¿no? En las escuelas. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, que es lo que a nosotros nos afecta y nos atañe en lo particular, digamos, está compuesta por 135 distritos, que cada uno de esos distritos hoy está atravesando una fase sanitaria diferente. San Andrés de Giles particularmente hoy está en una fase 4. La norma que dice, digamos, está compuesta por 8 protocolos. En cada uno de estos protocolos establece quiénes pueden volver a la presencialidad, quiénes no, en qué condiciones estaría dada esa presencialidad. Uno de los protocolos dice en qué fase tiene que estar el distrito para poder iniciar la presencialidad, que sería estar a partir de fase 4, fase 3, fase 2, fase 1. Bueno, en fase 1 hoy lamentablemente provincia de Buenos Aires no tiene ningún distrito, pero nosotros en San Andrés de Giles supimos estar en fase 3, lamentablemente después tuvimos un retroceso y volvimos a fase 4, pero en la realidad es que hoy, estando en fase 4, estaríamos en condiciones de poder estar pensando una presencialidad para el inicio del ciclo lectivo. Una presencialidad que claramente no es la presencialidad que conocíamos, ¿sí? Que conocíamos históricamente, ni siquiera la presencialidad del inicio del ciclo lectivo 2020. Esto lo dicen los distintos protocolos de este plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases, así se llama la norma, que establece cómo regresaríamos a las clases presenciales, que cuenta de estos 8 protocolos. El primero es el que establece las fases sanitarias. Esto es muy importante decirlo, no depende de la Dirección General de Cultura y Educación, no depende de la cartera educativa, saber o sea, no está en manos de la educación saber si se regresa o no se regresa a la presencialidad. Esto lo establecen las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, que nos dan el aval o no, y que esto va a depender de la circulación del virus en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La preparación ya está, se están preparando para eso. Nosotros estamos trabajando ya desde octubre, noviembre del año pasado, preparando las escuelas, preparando los edificios, preparando todo lo que tiene que ver con la organización escolar, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que la provincia de Buenos Aires ha invertido y mucho en preparar todo lo que tiene que ver con la infraestructura al interior de nuestras escuelas. En San Andrés de Giles lo podemos ver a través de los consejos escolares, a través de nuestro consejo escolar, que invirtió durante el año, que las escuelas, los edificios de las escuelas estuvieron cerrados, y también durante todo este periodo de vacaciones se hizo una gran inversión en cuanto precisamente todo lo que tiene que ver con lo sanitario, con los baños, con agua, electricidad. Ahí hubo una gran inversión en la totalidad de las escuelas de nuestro partido.
Después también mucho que ver con la organización al interior de las escuelas, porque los protocolos nos dicen cómo va a ser esta presencialidad, ¿no? Y esto también me parece importante aclararlo porque yo digo, bueno, los que estamos en el ámbito de la educación, los docentes, por ahí tenemos un poco más de claridad porque conocemos la norma, la venimos trabajando desde el año pasado, pero bueno, las familias, ¿cierto?, ¿no?, los padres, las familias de los estudiantes, de los alumnos que van a ingresar en este año con presencialidad, todo esto lo desconocen, y cuando uno habla de que el 1 de marzo se regresaría a las escuelas con presencialidad, uno a lo mejor se imagina esa foto de la escuela de siempre, y la verdad que hoy estamos muy lejos de esa presencialidad. ¿Cómo sería lo nuevo, Mariana? ¿Qué nos podés contar? ¿Los chicos no yendo todos juntos, no todos al mismo horario, no todos los mismos días? Los protocolos indican lo siguiente, indican un sistema bimodal, ¿sí?, o de alternancia, le llaman, en el que establecen que mientras estemos en contexto de pandemia, ¿sí?, nosotros debemos garantizar lo que la pandemia nos viene exigiendo desde el día número 1. El cuidado de la salud. El cuidado, absolutamente. Las políticas de cuidado tienen que ser para nosotros, inclusive estando en presencialidad, nuestra prioridad. Entonces, por ejemplo, el distanciamiento es una de las cuestiones que nosotros vamos a tener que resguardar al interior, inclusive no solo de nuestra institución, sino dentro de nuestras aulas. Entonces, los agrupamientos ya no van a poder ser, nosotros estamos acostumbrados a tener salones, ¿no?, donde asisten 30, exacto. Eso ya es imposible porque las medidas de los salones en San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, nunca estuvieron preparados. No, estaban pensadas para otra cosa. Estaban pensadas para otra cosa. Entonces, la realidad es que nosotros sabemos que tenemos que mantener 1,5 metros de distancia entre cada uno de nuestros estudiantes, 2 metros de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Entonces, los agrupamientos tienen que ser no mayores por el tamaño de las aulas de nuestras escuelas, agrupamiento de no más de 10 alumnos. La estadía dentro de la escuela tiene que ser una estadía reducida en su tiempo, o sea que los alumnos que asisten de 1er a 5.º año de los niveles primarios y secundarios irían una vez a la semana a la presencialidad, asistirían a la escuela una vez a la semana durante 90 minutos, y los estudiantes que cursan el último año de la educación obligatoria, ya sea el 6.º año de la escuela primaria como el 6.º año de la escuela secundaria, asistirían 3 veces a la semana durante 90 minutos. El resto de la semana, que no asistirían a la escuela durante estos 90 minutos, tendrían clases de esta manera que estuvimos teniendo durante todo el año 2020. De manera virtual. Los que pueden de manera virtual, a través de la tecnología, de internet, maravilloso, y los que no pueden hacerlo desde la virtualidad, desde la no presencialidad, a través de otro tipo de trabajo como se vino trabajando durante todo el 2020. Así que por eso nosotros decimos que el trabajo durante todo este ciclo lectivo, bienvenida sea la presencialidad en estas condiciones, ¿no?, en estas condiciones, pero también va a tener mucho de no presencial, y acá es donde nosotros decimos, bueno, el trabajo de los docentes, que tan complejo y tan arduo fue y de las familias, el inmenso apoyo, el inmenso acompañamiento que tuvimos de las familias durante todo el año 2020, que vamos a seguir necesitando durante todo este año 2021. Claro que por más que parezca poca, esta presencialidad va a servir y mucho, porque ya tenerlos 1 o 3 veces a la semana a los alumnos dentro de las escuelas es mucho. Ahora, el trabajo que debemos darnos para organizar los agrupamientos, los horarios de entrada, de salida, no pueden cruzarse. Vos imaginate que esta foto que nosotros tenemos de que estamos todos con nuestros hijos esperando que salga el turno mañana para que ingrese el turno tarde, bueno, todo eso ya no va a existir en la normalidad de la escuela. Tenemos que pensar en una nueva escuela, en donde no podemos cruzarnos, donde no puede haber aglomeración de gente, donde debe haber la menos cantidad de tránsito posible de gente, donde tenemos que estar distanciados, donde no va a existir más el recreo, donde podamos correr, jugar, transpirarnos, tocarnos, donde no nos vamos a poder pasar ni los útiles ni las cosas, donde el docente no se va a poder acercar para poder explicar, sino todo respetando mucho lo que tiene que ver con el distanciamiento.
Bueno, distintas formas de enseñar y los estudiantes aprendiendo distintas maneras de aprender. ¿Y qué dicen los docentes a todo esto? ¿Cuál es la opinión de los docentes? La realidad ¿Están exigiendo que se los vacunen, por ejemplo? ¿Están exigiendo que les den medidas de seguridad? Bueno, medidas de seguridad estamos teniendo. La exigencia de la vacuna, gracias a Dios, la realidad es que esta gestión ha puesto a la educación dentro de las prioridades, que me parece que es algo que durante mucho tiempo no fue así y volvimos a, para esta gestión, decir que la educación les importa y que somos un derecho humano, un derecho social y nos prioriza. Entonces, por eso hoy estamos dentro de los grupos prioritarios a la hora de vacunarnos. No sea que cuando la vacuna llegue después de los agentes de salud, dentro de estos grupos prioritarios vamos a estar en los docentes para ello. En cuanto a las condiciones de seguridad, las están garantizando, inclusive sin estar vacunando, porque la verdad que también las tuvimos durante todo el año pasado sin estar vacunados, porque también tuvimos algo de presencialidad durante... En la última parte, sí. El año pasado. La última parte tuvimos presencialidad porque la Escuela Técnica, el Colegio Nacional, la secundaria de la Escuela número 1... tuvieron presencialidad que fue de carácter voluntario para aquellos alumnos que habían estado desvinculados, que no habían podido tener ningún tipo de vinculación con la escuela. Pero esto es otra cosa, esto es empezar el año con presencialidad, ya obligatoriamente tienen que asistir, ya estamos hablando de una nueva manera de asistir al ciclo lectivo. Pero sí durante todo el año también tuvimos cierta presencialidad adentro de nuestras escuelas, porque recordemos que nosotros mensualmente o quincenalmente repartíamos los bolsones de módulos alimentarios, entonces en esos momentos o las familias se acercaban a las escuelas o la escuela se acercaba a las casas de nuestros alumnos a entregar esos módulos de alimentos, o los que no contaban con internet, o en las localidades rurales a veces ni siquiera soñar con internet, ni siquiera teníamos señal de celular, de teléfono, entonces teníamos que, dentro de lo que el aislamiento o el distanciamiento social nos permitía, visitar estas familias, estos estudiantes, para poder hacer entrega de este material, para que ellos pudieran seguir trabajando dentro de la continuidad pedagógica. Siempre fuimos, a través del Consejo Escolar, siempre se nos acercó todo el resguardo posible, desde barbijo, alcohol en gel, inclusive cuando aparece el programa ATR de acompañantes de trayectorias educativas, también los trajes, siempre sabiendo que teníamos que cumplir con los protocolos de establecer este vínculo distanciados al aire libre, digamos, pero siempre fuimos preservados con mucho material para cuidarnos, inclusive sin vacunas. Claro que hoy la vacuna es como... digamos, yo digo, sí, sería un seguro es el inicio, enorme. claro, es como el inicio del fin, ¿no? La verdad es que también quiero decirles que hoy estamos en enero, hablando de un posible escenario que comenzaría el 1 de marzo. Y la realidad es que todo esto que yo te estoy diciendo hoy es algo que está planteado en un marco normativo de protocolos que está pensado para una presencialidad, que ustedes saben que lo que tiene de complicado en esta pandemia es que todo es tan cambiante, todo es tan ágil, ¿no? Lo que digo hoy, mañana puede ser un sinsentido absoluto. Digamos, entonces es como, digamos, nadie puede predecir qué va a pasar de acá al 1 de marzo. Yo te hablo hoy como si las clases comenzasen mañana. Ahora, bueno, la realidad es que no sabemos qué va a pasar de aquí al 1 de marzo. Mariana, gracias por esto. Esperemos que se normalice todo. Vos sabés que la Sociedad Argentina de Pediatría está recomendando que los chicos vuelvan a las clases, pero bueno, todo depende de cómo evolucione la pandemia, y nos alegramos que estén preparados para esto, porque es fundamental. Gracias por venir. No, la Sociedad Argentina de Pediatría, y también quiero hablar de los trabajadores de la educación, nosotros más que nadie queremos volver a la presencialidad, porque en la escuela se aprende mucho más que a leer y escribir. Sí, ya lo creo. Y también se aprende siempre con
otro, con el otro, con otros, ¿no? En esto de habernos aislados y habernos distanciado hace que todo se haya complicado mucho más, así que estamos la verdad muy ansiosos y si tenemos un deseo, los docentes, es poder, y los gremios, porque yo estoy acá hablando en nombre de un sindicato que está bregando mucho y que trabajó mucho de lo escrito en esos protocolos, tiene nuestra letra, por supuesto teniendo siempre como prioridad el cuidado, porque la política de cuidado, estamos hablando de salud y estamos hablando de la vida, ¿no? Y eso tiene que ser para nosotros hoy la prioridad. Ahora, teniendo eso como resguardo, lo próximo tiene que ser la educación. O sea que si de algo estamos ávidos y de lo que más estamos deseando es de volver a las escuelas, de volver a nuestras aulas y de este reencuentro con nuestros estudiantes y con nuestras comunidades educativas, que ya el solo hecho de poder encontrarnos y relacionarnos con ellos es un momento de aprendizaje más que enriquecedor. Así que ojalá así sea y Dios así lo permita. Gracias, Mariana, por venir. No, muchas gracias a ustedes.